Un vapor blanco se eleva del caldero. Lily inclinó con cuidado una botella que contenía un líquido verde oscuro y dejó caer 3 gotas en el bote. En un instante, la poción en el crisol cambió de púrpura a verde hierba. Y justo cuando dejó la botella, hubo un suave golpe en la puerta. Lily hizo una pausa por un momento antes de hablar. Por favor, entra. Slughorn entró con una caja de piña confitada. Lily lo miró, la expresión de su rostro se suavizó significativamente. ¿Por qué el maestro vino a mí cuando tenías tiempo? Tomé algunas cosas del almacén, así que también te enviaré algunas. Puso la caja de frutas confitadas en el escritorio, y al mismo tiempo se sentó en una silla frente al escritorio. Lily miró las cosas en su mano y dijo con impotencia: come menos azúcar, ya eres muy viejo, el consumo excesivo de azúcar no es bueno para la salud. Está bien, no hables de enseñarme, sin esto, mi vida perderá al menos la mitad de la diversión. Bueno, tu olla de tranquilizante está casi lista, pero te sugiero que agregues un poco más el polvo de alas de hada, que puede agregar otras 0.3 a 0.5 pintas a tu poción final. Esta es mi receta secreta única. Lily encontró una pequeña botella de polvo de ala de hadas de un armario lateral, golpeó 2 veces y vertió el polvo en el caldero. Gracias por tu generosidad cuando compartiste la receta secreta, maestro, pero siempre siento que viniste a mí por algo más que solo darme una caja de frutas confitadas. No debería haber necesidad de andarse con rodeos entre nosotros, ¿derecho? Slughorn se rió secamente. Frente al estudiante del que una vez estuvo más orgulloso, siempre se podía adivinar los pequeños pensamientos en su corazón. Después de toser 2 veces, la sonrisa en el rostro de Slughorn se desvaneció y miró a Lily con seriedad. ¿Trajiste a ese chico llamado John Green? Lily escuchó el cambio en el tono de Slughorn y cambió su atención de la poción en el caldero a la conversación. Sí, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Slughorn negó con la cabeza y preguntó sin pestañear. No le pasa nada malo, pero quiero saber de ti, ¿cuál es tu impresión de él? Lily tenía una expresión pensativa en su rostro, como si estuviera recordando la escena cuando conoció a John. Es muy inteligente, mucho más inteligente que ese chico de la familia Longbottom. Ella le contó a Slughorn que estaba en el orfanato en ese momento, y John finalmente decidió irse con ella según sus propias observaciones. Nunca había visto a un niño de 11 años pensar tanto en tan poco tiempo. Slughorn también tenía una mirada pensativa en su rostro, y pronto continuó preguntando. ¿Tienes algo más? Le da gran importancia a los sentimientos. Cuando fui a buscarlo, también investigué su información. No vivía bien en ese orfanato. Antes de mostrar su talento mágico, siempre lo intimidaban. Después de adquirir talento, se convirtió en un objeto aislado. Pero después de que me siguió fuera del peligro, me preguntó sobre la seguridad del orfanato la primera vez. Puedo ver que si digo que la gente en el orfanato habrá peligro, y definitivamente preguntará. Pedirme ayuda para salvarlos. John dejó una profunda impresión en Lily, por lo que Lily siempre lo recuerda muy claramente. Al escuchar su narración, Slughorn tamborileó suavemente con los dedos sobre la superficie del escritorio y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Entonces, maestro, ¿por qué hace estas preguntas?, preguntó Lily sospechosamente. Slughorn cruzó las manos frente a él, con una expresión complicada en su rostro. Hay suerte, alivio y vacilación. Estaba pensando, tal vez, puedo enseñarle algo. John fue despertado por Neville. Después de regresar de la oficina de Slughorn, se acostó en la cama mirando el anillo y se durmió inconscientemente. Durmió plácidamente durante la siesta de la tarde y no tuvo sueños. No fue hasta que ya era la hora de la cena que Neville lo sacudió para despertarlo. En realidad, podemos cenar un poco más tarde hoy. Después de todo, solo podemos acostarnos después de terminar la clase de astronomía. Para entonces, definitivamente tendremos hambre nuevamente.
John bostezó mientras se cambiaba el pijama que llevaba puesto en el dormitorio. El restaurante no nos esperará hasta que oscurezca, y trajiste algunos bocadillos, puedes comerlos cuando tengas hambre por la noche. Neville no durmió mucho por la tarde, ya había dormido un rato por la mañana y se volvió a dormir. Los dos salieron juntos del dormitorio. Había bastantes estudiantes pasando por el pasillo. Todos eran estudiantes de último año que iban a cenar al restaurante después de clase. Los tres y Ron se encontraron en la mesa del comedor, y los demás también tenían mucha curiosidad sobre el paradero de John hoy al mediodía, por lo que se dejó engañar por la excusa de que estaba ayudando a Slughorn. La clase de astronomía no comenzó hasta cerca de la medianoche, y John y los cinco permanecieron juntos en el salón durante mucho tiempo después de la cena, hasta que Flitwick los llevó personalmente al salón de clases de la clase de astronomía. Sígueme, y ten cuidado de no perturbar el descanso de otras personas. Flitwick los condujo por el largo pasillo hasta el pasillo después de dar instrucciones y se detuvo hasta que llegaron a una habitación cerca del pasillo. Un letrero en la puerta dice Aula de Astronomía. Flitwick empujó la puerta para abrirla, pero adentro no había un salón de clases, sino una escalera. Justo enfrente de la entrada, había una escalera de caracol que subía verticalmente. Caminó al frente, guiando a John y a los cinco. Sigue las escaleras hasta la parte superior del carruaje. Aquí no hay tanto espacio como en el vagón. La zona superior es equivalente al carro visto desde el exterior. Es un espacio al aire libre con una longitud de 3 a 4 metros y una anchura de 2 a 3 metros. Hay un círculo alrededor del borde del carruaje hasta la cintura de los estudiantes de primer año. Barandilla. Hagrid todavía conducía el carruaje en la tierra de Gran Bretaña. Estaban pasando por un pequeño pueblo. Cada vez que pasaba el carruaje, las luces de la calle se apagaban automáticamente, y después de que se fuera, esas luces se encendían nuevamente. Tan pronto como los estudiantes de primer año llegaron al techo, se sintieron atraídos por la escena milagrosa que los rodeaba, lo que hizo que Flitwick se sintiera insatisfecho y golpeó una pizarra que estaba frente a él con su varita. Sé que el paisaje circundante es hermoso, muchachos, pero esta noche nuestro verdadero objetivo es el gran cielo, no la tierra, y deberían encontrar un asiento. Se habían instalado 5 escritorios y sillas en el techo con anticipación, y también había un telescopio astronómico en el costado cerca de la barandilla. Obviamente, todos estos fueron preparados por Flitwick antes de la clase. John y los demás volvieron a pensar y se sentaron en las sillas respectivamente. La mayor parte del viento de la tarde estaba bloqueado, pasando a su lado muy suavemente, y la voz de la conferencia de Flitwick sonó al mismo tiempo. La última clase fue en el salón de clases del carruaje. Solo les di una breve introducción a algunos conocimientos básicos de astronomía. A partir de esta clase, realmente comenzaremos a comprender el cielo estrellado sobre nuestras cabezas. Júpiter es nuestro principal objeto de estudio este semestre. Además de estudiar el planeta en sí, también aprenderemos sobre sus satélites. En ese momento, les pediré a cada uno de ustedes que dibuje un mapa estelar de Júpiter, para que en clase durante este periodo, espero que ninguno de ustedes me haga perder el entusiasmo. Cuando Flitwick les explicaba los objetivos de aprendizaje para este semestre y les recordaba que se concentraran, la mente de John ya estaba fuera de clase. Todavía estaba pensando en el anillo que inexplicablemente apareció en la oficina de Slughorn al mediodía. El anillo todavía estaba en él, o John no podía deshacerse de él en absoluto, siempre que estuviera a más de 3 metros de él, automáticamente aparecería en su dedo índice derecho. John no usó el anillo en el dedo, no digamos si el anillo es peligroso o no, es solo un niño de 11 años que usa un anillo en el dedo índice para el cortejo. Un anillo en el dedo índice significa que es soltero y dispuesto a asociarse con el sexo opuesto, lo cual es extraño en sí mismo. Aunque Slughorn le aseguró que no había peligro, esto no tranquilizó completamente a John. A juzgar por la actuación del anciano gordo en el libro original, de hecho es una persona con muchos principios. Solo deja que John le dé un día.
Si el profesor de defensa contra las artes oscuras no daba una respuesta aceptable para mañana, entonces John no dudaría e iría directamente a Dumbledore con el anillo. Tal vez Dumbledore lo cuente, pero definitivamente no lo empujará al pozo de fuego. El carruaje ya había dejado el pequeño pueblo y llegó a un tranquilo camino rural. John ordenó sus pensamientos, y justo cuando estaba a punto de concentrarse en la clase, de repente notó el brillante cielo estrellado por el rabillo del ojo. Algunas sombras oscuras pasaron en silencio. Al principio no le prestó mucha atención, solo pensó que eran unas lechuzas cazando de noche, pero pronto se dio cuenta de nuevo. No hay forma de que un búho pueda ser tan grande. John claramente se dio cuenta de que algo andaba mal, se puso de pie y rápidamente interrumpió la clase de Flitwick. Profesor. Mire al cielo. Todos en el techo siguieron sus palabras y levantaron la cabeza para mirar al cielo. Bajo el cielo despejado de la noche, podían ver claramente más de una docena de figuras con túnicas negras montadas en las escobas, siempre en el carruaje. Volar por encima. En comparación con las caras desconcertadas de los estudiantes al principio, la cara de Flitwick ahora está terriblemente pálida. Regresa. Regresa al auto. Rápido. Mientras le gritaba a John y a los demás, levantó su varita con la única mano izquierda que le quedaba sin dudarlo. Están sonando las campanas de alarma. Hubo un chillido extremadamente penetrante como el de las legendarias arpías. John fue el primero en reaccionar ante las palabras de Flitwick. Directamente agarró los brazos de Ron y Justin que todavía estaban aturdidos con la boca abierta, los arrastró y corrió hacia la entrada de las escaleras. Neville fue solo un segundo más lento que John en reaccionar, y lo siguió, agarrando el brazo de Lavender. Las personas con túnicas negras que montaban escobas en el cielo también notaron la situación debajo del carruaje. En lugar de seguir el rastro horizontalmente, bajaron los mangos de sus escobas y se abalanzaron hacia el carruaje. Flitwick no regresó al carruaje con John y los demás. Después de la advertencia, usó una maldición voladora sin dudarlo. Escoba voladora. Se escuchó un sonido de ruptura en el aire en la parte trasera del carruaje, y luego una escoba algo rota se cernió frente a él. Flitwick montó en la escoba. Debido a que le faltaba un brazo y tenía que sostener su varita con fuerza con la otra mano, solo podía presionar todo su cuerpo frontal contra el mango de la escoba y, al mismo tiempo, tomó prestada la magia para ayudarlo a sentarse en la escoba. La escoba rota llevó al campeón de duelo de magos de un solo brazo al cielo. Protege a los Thestrals. Hagrid. Ya despertado por la campana de alarma, Hagrid sacó una varita un poco más larga de lo normal de la pequeña sombrilla roja y le recordó en voz alta a Flitwick mientras sostenía a los asustados Thestrals. Ten cuidado. Cuando John y los 5 regresaron al carruaje presas del pánico, el largo corredor ya estaba brillantemente iluminado. La puerta de cada dormitorio se abrió, muchos estudiantes asomaron la cabeza y no supieron qué pasó, pero también había estudiantes experimentados de 6 o 7 años que salieron corriendo a toda prisa en pijama. Todos los estudiantes, reúnanse en el restaurante. Son todos los estudiantes. El presidente estudiantil del 7º grado estaba gritando y comenzó a reunir a los estudiantes en el restaurante, incluidos John y sus 5 que acababan de bajarse del techo del auto. Los profesores en el auto se habían reunido frente al vestíbulo tan pronto como Flitwick emitió la advertencia, y todos excepto Dumbledore sostenían un palo de escoba en sus manos. ¿Kingsley y los demás están en la plaza esta noche?, preguntó Dumbledore con voz profunda. No, están en Finlandia recientemente, lidiando con lo que les dijiste antes, solo están Mahali y Tonks al otro lado de la plaza. Fue Lily quien le respondió. Su rostro estaba tranquilo, pero su mano ligeramente temblorosa que sostenía la varita revelaba sus verdaderas emociones. No era miedo ni temor, era más como un odio e impaciencia grabados. El rostro de Mag estaba sombrío. Pues, ellos pueden encontrarlo. Este no es el momento de decir esas cosas, Minerva. Dumbledore interrumpió a McGonagall,
sacó su varita y salió del carruaje. Horace se quedó en el carruaje para observar a los estudiantes. Hagrid protegió a los Thestrals. Completó todo el despliegue con una simple frase, y las 3 personas que escucharon la orden la ejecutaron sin dudarlo. Slughorn corrió hacia el comedor donde estaban los estudiantes, mientras que McGonagall y Lily se montaron en escobas al mismo tiempo y salieron corriendo del pasillo. Hagrid, que estaba en el asiento del conductor del carruaje, sostenía las riendas con fuerza. Ion. Randy. Alter. No te metas. Aprende de Smith. Cálmate. Acelera. Corre. Bajo la tranquilidad de Hagrid, los Thestrals se recuperaron gradualmente del shock del principio. Comenzaron a mover sus cascos a una frecuencia más rápida, y las amplias alas de murciélago que originalmente estaban plegadas sobre sus espaldas comenzaron a disminuir. Despliega lentamente. La velocidad del carruaje aumentó innumerables veces en un instante, galopando hacia adelante en este campo oscuro. En el carruaje, después de que el presidente estudiantil y los 2 prefectos contaran el número de personas por tercera vez, Slughorn abrió la puerta y entró. La mayoría de los rostros de los estudiantes estaban llenos de miedo y ansiedad. Miraron al único profesor en el carruaje, y Slughorn solo dijo una palabra de consuelo, y el pánico en los rostros de casi todos se disipó. No te preocupes, Dumbledore ha pasado. El cielo brilló con una deslumbrante luz roja en un instante, y la luz atravesó el cristal de la ventana del carruaje, reflejándose en los rostros de todos los estudiantes, seguida de un estruendoso rugido que solo podía ser producido por un hechizo explosivo. Nadie hizo ruido, pero algunas niñas tímidas de bajo grado sollozaron suavemente, y junto a ellas estaban algunos estudiantes de 6º y 7º grado que obviamente habían experimentado grandes tormentas, consolándolas suavemente. Los 5, John y Neville, se acurrucaron juntos en la esquina del restaurante. El estado de ánimo de los estudiantes de primer año era bastante estable, y la única chica entre ellos, Lavender, no estaba tan débil. Además de ellos, los 2 hermanos mayores de Ron, George y Fred, y Lee Jordan, un niño de piel oscura en su grado, también estaban a su lado. Los gemelos, por lo general audaces, no solo no mostraron nerviosismo ni miedo por la situación en este momento, sino que también hablaron sobre su vida en el carruaje. Esta es también la primera vez que nos encontramos con esta situación. No sé si es George o el hijo de Fred, e incluso hay cierta emoción en su tono de que teme que el mundo no sea un caos. Incluso Percy nunca lo ha experimentado. Solo Bill y Charlie tuvieron varias experiencias peligrosas de ser perseguidos por Arouras cuando estaban en la escuela. Escuché que dado que Dumbledore lanzó un poderoso hechizo en el carruaje, los Arouras ya no podrían localizarlo. Hogwarts. Al escuchar sus palabras, John, que estaba en silencio a un lado, se dio cuenta de algo. Cuando vio las reacciones de esos estudiantes de último año, se sintió un poco extraño. Era normal que esta escuela experimentara que los Arouras lo perseguían y lo mataban, pero ahora parece que ese no es el caso. En realidad, no tienes que preocuparte por eso en absoluto. Otro de los gemelos dijo, mientras el profesor Dumbledore esté en el auto, nuestra seguridad definitivamente no será un problema, a menos que, esa persona venga aquí en persona. Cuando Ron escuchó la última oración que dijo, su rostro, que originalmente no estaba nervioso, palideció instantáneamente y su cuerpo se estremeció inconscientemente. No digas esas cosas. Él está en una posición alta ahora, es imposible enfocarse en nosotros. Justin miró la repentina expresión de Ron, y Neville y Lavender quienes obviamente estaban en silencio. ¿Quién es esa persona? Los gemelos se miraron y se burlaron en un tono halagador y exagerado. Por supuesto que el gran señor. Lee Jordan miró a su alrededor con miedo, tragó saliva y les dijo a los gemelos con una voz casi suplicante. Bueno, George Fred, sé que no le tienes miedo, pero debes prestar atención de todos modos. Los gemelos miraron con desdén.
¿Qué es esto? Todos hemos escuchado al profesor Dumbledore llamándolo directamente por su nombre anterior. El profesor Dumbledore es el profesor Dumbledore, y nosotros somos nosotros. Mientras discutían sobre este asunto, John de repente dijo algo. ¿Dónde está el profesor Slughorn? La gente alrededor se quedó en silencio y comenzaron a mirar alrededor en el comedor, pero no pudieron encontrar al profesor. Fue Neville quien dijo vacilante. Acabo de escuchar que alguien le informó al profesor Slughorn que Filch no estaba. El profesor Slughorn le pidió al presidente estudiantil que se quedara aquí. Fue a buscar a Filch. Filch no parece haber venido al restaurante desde el principio. Lavender preguntó sospechosamente. Para este gerente de carruajes, tanto George como Fred tenían una actitud de disgusto. Es posible que todavía esté planeando algún plan para castigar a los estudiantes en su habitación. Hemos escuchado que a menudo le sugirió al profesor Dumbledore que en el periodo especial de hoy, se restablezca el sistema de castigo corporal que solía tener Hogwarts. Mientras hablaban, el cielo ya se había vuelto a calmar. Los Thestrals al galope abandonaron rápidamente el campo de batalla con el carruaje, pero los profesores aún no habían regresado y los estudiantes solo podían quedarse en el comedor. Algunos estudiantes estaban asustados y agotados físicamente, y no podían soportar quedarse dormidos en la mesa del comedor. Fue en ese momento que Slughorn entró con un Filch feo. Cuando entraron por la puerta, parecían estar todavía hablando de algo, y el estado de ánimo del gerente no se veía tan bien. En ese momento, Slughorn sabía que incluso si no podía volver al dormitorio para dormir por el momento, tenía que hacer arreglos para que los estudiantes descansaran. Agitó su varita mágica para despejar todas las mesas y sillas del comedor, y luego conjuró docenas de sacos de dormir para que los estudiantes pudieran hacer una noche temporal aquí. Las luces tenues se balanceaban suavemente en el restaurante con los golpes del carruaje. Junto a John, Naviron y los demás ya respiraban de manera uniforme y, de vez en cuando, se oían algunos gruñidos no tan fuertes no muy lejos. No sé si fue porque ayer había dormido lo suficiente, a pesar de que eran más de las 2 de la mañana, John todavía no tenía sueño. Estaba acostado cerca de la ventana, y cuando miró hacia arriba, solo podía ver la brillante luna blanca en el cielo nocturno. Lo que sucedió esta noche hizo que la sensación de crisis en su corazón fuera aún más pesada. Ahora están bajo la protección de Dumbledore, por lo que no hay necesidad de preocuparse por su seguridad, pero Dumbledore no siempre puede estar con ellos, y su identidad definitivamente no es solo la del director de este Hogwarts. Además, aunque no sé qué sucedió en el pasado, dado que el mundo mágico ha caído en manos de Voldemort, significa que Dumbledore no necesariamente tiene ninguna ventaja frente a él. Mientras pensaba en ello, John también metió la mano en el bolsillo de su túnica y tocó el anillo que siempre se sentía frío al tacto. Pero qué diablos, mañana primero tiene que resolver el tema del anillo, y luego darse prisa y pensar en formas de mejorar su fuerza. No espera lo fuerte que puede volverse, al menos no puede ser como ahora, que ni siquiera tiene la habilidad de levantar una varita y usar un hechizo. En esta noche turbulenta, el tiempo pasó poco a poco. Cuando el cielo del este se puso pálido y el cielo estrellado se desvaneció gradualmente, Dumbledore regresó al carruaje con Lily, McGonagall y Flitwick mientras los estudiantes aún dormían. El rostro de Dumbledore estaba un poco cansado y su túnica ni siquiera tenía algunas arrugas. El cabello de Lily y McGonagall estaba un poco despeinado por el viento, y no parecían estar heridos. Solo se apoyó a Flitwick. Entró cojeando al carruaje, su pierna izquierda ya estaba manchada con sangre roja brillante, y todavía había un ligero olor a quemado. Slughorn miró la herida en la pierna de Flitwick con una cara fea y le quitó el profesor bajo a Lily. Todavía tengo un poco de esencia blanca fresca allí, esto será muy útil para tu lesión. No estoy en el camino, esos bastardos usaron un hechizo de explosión de rango súper amplio juntos, de lo contrario no habría posibilidad de lastimarme. A pesar de que Flitwick estaba siendo apoyado por Slughorn, no estaba convencido.
No parecía gustarle mucho el oponente de hoy. Pero, por supuesto, Slughorn no tomaría en serio lo que dijo. Ahora que no hay médico de escuela en Hogwarts, él y Lily, que son suficientes para ser llamados maestros en pociones, son los mejores. Médico. Slughorn apoyó a Flitwick y se fue primero. Lily y McGonagall siguieron a Dumbledore por el paseo marítimo. Parecían estar un poco confundidos acerca de algunos de los problemas del ataque de hoy. Han pasado tantos años. Esta es la primera vez que el Ministerio de Magia nos encuentra en los últimos 5 años, pero ¿por qué solo Arouras? McGonagall estaba perpleja. Lily también dijo con frialdad. El comando de Arouras del Ministerio de Magia se ha convertido en un departamento sin el más mínimo poder real cuando el Señor Oscuro se convirtió en el ministro vitalicio. Solo los mortífagos que realmente controlan la fuerza más poderosa del Ministerio de Magia son los Señores Oscuros. La columna vertebral de la cabeza y las manos, estos Arouras que básicamente están compuestos de sangre mezclada y sangre pura no relacionada, no son tan buenos como sus manos de ninguna manera. Dumbledore dijo en voz baja. No tengas este tipo de pensamiento, Lily, aunque le quitó la mayor parte de la autoridad del comando de Arouras y se la arrojó a Lucius, pero aquellos que pueden ingresar y convertirse en Arouras son todos élites de sangre mixta. Él ahora es él. Es muy bueno para ganarse el corazón de la gente, y los mestizos son la mayoría que reclutó, incluso si algunos de sus subordinados aún mantienen ese pensamiento extremo, pero al menos los magos mestizos tienen derecho a poseer varitas y aprender magia. Lily no podía negar lo que dijo, pero aún así lo dijo. Pero al menos las personas con las que estamos tratando hoy son personas incompetentes que pueden causarnos la mayoría de los problemas, es decir, la maldición de explosión que se envió en grupos contra Felius al principio. Si es así, es imposible para nosotros. El Señor Tenebroso no sabe, contigo en el auto, estas personas no tienen ninguna posibilidad de amenazarnos en absoluto, así que ¿por qué dejó que estas personas vinieran? No nos ha atrapado en los últimos 5 años, y ahora encontró nosotros, pero acabamos de enviar un vuelo grupal. La profesora McGonagall también frunció el ceño. ¿Y cómo nos encontraron? El hechizo en el carruaje ha fallado. Dumbledore negó con la cabeza ligeramente. No, el hechizo no ha expirado. Eso es. Tal vez nos han estado buscando durante tanto tiempo. No es imposible que este equipo de Arouras nos haya descubierto por accidente. Dumbledore dijo con alivio, no lo piensen tanto, hemos estado cansados toda la noche. Vayan todos a descansar rápido, la clase de hoy se suspenderá por un tiempo, para que los estudiantes también puedan relajarse. Lily y Mag obviamente tenían algo que decir, pero Dumbledore obviamente no estaba de humor para continuar la conversación. Esta noche estaban muy cansados. Aunque esos Arouras no les causaron muchos problemas, este repentino ataque los hizo sentir tensos todo el tiempo. Luego de que los 3 regresaran a sus oficinas para descansar, Hogwarts no relajó su vigilancia. Después de tratar la herida de Flitwick, Slughorn se quedó en el techo del auto y Hagrid se volvió más vigilante que antes, observando y mirando constantemente a su alrededor mientras conducía el carruaje. Los estudiantes se levantaron de la cafetería, simplemente comieron un poco de pan y leche preparados con anticipación para emergencias y regresaron a sus dormitorios. Neville no se quedó en el dormitorio por mucho tiempo y fue a la sala común a jugar al ajedrez con Ron y los demás. Las clases de hoy fueron suspendidas, y con lo sucedido anoche, necesitaban usar otras cosas para desviar su atención. También invitaron a John, pero John se sentó en el salón con Neville por un rato y se fue. Después de vagar por el pasillo durante más de 10 minutos, John miró la hora actual y solo eran pasadas las 10 en punto. Pero no estaba de humor para esperar más, respiró hondo y caminó directamente hacia la puerta de la oficina de Slughorn. No hubo respuesta a la llamada a la puerta, pero afortunadamente, un estudiante de 5º grado que pasaba le recordó que Slughorn debería estar en el salón de astronomía ahora, y si quería encontrarlo,
era mejor que subiera al techo del auto. Después de agradecer al estudiante de último año, John no se detuvo y caminó directamente al salón de clases de astronomía al lado del vestíbulo. Sube al techo del auto por la escalera de caracol, donde se han guardado los escritorios, las sillas, la pizarra y el telescopio astronómico. Solo se ha colocado una silla de respaldo alto en el medio, y Slughorn se sienta con una varita en la mano. El cielo azul arriba. Profesor. La voz de John sacó a Slughorn de sus pensamientos y el anciano gordo lo miró con una sonrisa de morsa. Llegaste justo cuando estaba aburrido aquí, John. Pero, ¿por qué no traes un poco de piña confitada? Mis antiguos alumnos siempre me traen pequeñas sorpresas como esta cuando quieren ganarme el favor. Frente a la simple extorsión por sobornos del viejo, John no pudo evitar poner los ojos en blanco. Lo siento, profesor, incluso si tengo dinero para prepararle esos postres, no sé dónde comprarlos. Slughorn extendió su varita, apuntó a su costado y apareció un banco en el espacio abierto original. Acabo de hacer una pequeña broma. No seas tan falto de humor. Siéntate. Supuse que no serías capaz de contener la respiración. Vendrás a mí antes del mediodía. John se sentó a su lado, sacó el anillo de zafiro del bolsillo de su túnica y preguntó con seriedad. Entonces, profesor, ¿puede decirme qué es esto ahora? Puede retractarse. Es imposible para mí retractarme, John. Slughorn lo miró, y las palabras que dijo hicieron que el corazón de John se hundiera, porque no me pertenecía en primer lugar, era solo un viejo amigo que me pidió que me lo guardara, pero ahora, encontró a su dueño. John frunció el ceño. Entonces, ¿por qué me eligió a mí? Porque cuando fue creado, estaba esperando a una persona que pudiera darse cuenta del valor de su existencia. Esta persona no es la persona que lo creó, ni es mi custodia temporal, sino tú. La voz de Slughorn era tranquila, pero John no. Profesor, ¿puede explicar un poco más claramente? Slughorn se rió y se encogió de hombros. De hecho, siempre he envidiado la forma en que Dumbledore habla con la gente en la niebla, pero parece que no soy adecuado para esto. Entonces, John, también podrías ser más directo. Este anillo, que te permite aprender una forma de lanzando hechizos que nadie más puede aprender. El primer pensamiento de John fue que este anillo podría reemplazar la varita, permitiéndole lanzar hechizos sin varita bajo cualquier circunstancia. Mientras pensaba en su corazón, también hizo la misma pregunta. ¿Puede ayudarme a soltar mi varita? No, no, John, de hecho, cuando tienes una idea así, ya estás equivocado. Slughorn negó con la cabeza. La varita nunca ha sido una restricción para los magos, sino un medio para fortalecer a los magos. Además, todavía hay muchas regiones del mundo donde los magos no usan varitas mágicas como medio para lanzar hechizos. Por ejemplo, algunos magos tribales en África siempre se han adherido al tradicional es el lanzamiento de gestos. Aunque tal habilidad es complicada, no es difícil de aprender, pero ¿por qué los magos europeos no aprenden de ellos? De hecho, esta pregunta es como por qué debemos usar un cuchillo y tenedor cuando podemos comer directamente con nuestras manos. No es que los magos no puedan hacerlo, pero usar una varita para lanzar hechizos es la forma más efectiva, ahorradora de trabajo y también la más razonable de lanzar hechizos en nuestra opinión. No es que nadie haya querido usarla. Algunas otras armas mágicas para reemplazar la varita, como anillos, bolas de cristal, libros, etc., pero la razón por la que estas cosas no se usan mucho es porque lo que estamos usando es lo mejor. John miró el anillo en su mano con una expresión pensativa en su rostro. Profesor, usted dijo que me permite aprender un método de lanzamiento de hechizos que nadie más puede aprender. Según tu entendimiento, ¿cuál es la magia utilizada por los magos? Slughorn miró a John con una sonrisa. Por supuesto, John había pensado en este tema en privado y no lo ocultó, sino que expresó directamente su comprensión de la magia.
Los magos con poderes mágicos pueden usar su voluntad para cambiar el mundo. Es simple pero fácil de entender. Slughorn se sentó derecho, su actitud visiblemente seria. Pensar así significa que has descubierto las dos cosas fundamentales de la magia, John. El poder mágico y la voluntad, esta es la base para que un mago sea un mago. Si solo tienes voluntad sin poder mágico, entonces eres un mugle. Con solo poder mágico pero sin voluntad. Esa cosa se llama oscuridad, tiene tanto poder mágico como voluntad, pero no hay forma de conectar los dos juntos, se llama squive en el mundo mágico. Para todos los lanzamientos de hechizos, ya sea transformación, hechizo, poción o profecía, los factores necesarios para completarlos son el poder mágico y la voluntad. Otros, ya sea una varita, un hechizo o un gesto de varita, son todos hechizos auxiliares. Puede ayudar a los magos a completar la magia mejor y más convenientemente, pero sin ellos, no significa que los magos pierdan su habilidad para lanzar hechizos. Lo que Slughorn dijo ahora era exactamente lo que John había pensado antes, pero obviamente solo eran presagios, y el enfoque estaba en lo que dijo más tarde. La voluntad solo depende del mago mismo. Un mago con una voluntad fuerte generalmente se considera un genio con un excelente talento para aprender magia. La fuerza del poder mágico puede crecer con la edad, y hay varitas mágicas y hechizos para ayudar. El poder mágico siempre ha sido son los objetos estudiados por la mayoría de los magos desde la antigüedad hasta el presente. Pero como dijiste hace un momento, la magia es en realidad que los magos con poder mágico pueden usar su propia voluntad para cambiar el mundo. El enfoque no es solo poder mágico y voluntad, pero también que. John se sorprendió por un momento, pero pronto un destello de luz brilló en su cabeza. ¿Quieres decir que hay cambios? Al escuchar la respuesta de John, Slughorn estaba muy emocionado. Me alegra escuchar tu respuesta correcta, John. Sí, incluso si Felius aún no te ha enseñado un hechizo, deberías haber visto a Miranda Gossack en hechizos estándar. La oración escrita en elemental, el hechizo agrega propiedades específicas a un objeto o criatura, y el hechizo de transfiguración lo convierte en algo completamente diferente. Dejó el significado original de esta oración en el libro es para permitir que los principiantes en magia distingan claramente la diferencia entre hechizos y transformaciones, pero al mismo tiempo, también explica la efectividad de la magia en sí misma. Cambiar, este es el propósito final de toda la magia. Los hechizos de levitación pueden hacer que los objetos sean más livianos, la transfiguración puede convertir fósforos en agujas y las pociones pueden hacer que las púas de puercoespín comunes y las ortigas secas curen los forúnculos. Pociones, estos son cambios, y así es como la magia afecta al mundo. Pero hay una ley unificada en tales cambios, John, tal vez has estado expuesto a la magia por muy poco tiempo, y aún no has descubierto esta ley. El mago mismo usa magia, pero la magia solo puede cambiar el mundo, pero lo único que no puede cambiar es el mago mismo. Slughorn estaba muy serio cuando dijo esto. Miró a los ojos de John sin pestañear, como si había dicho la única verdad en este mundo. John estaba atónito. Recordó cuidadosamente toda la magia que conocía y, de hecho, ninguna de ellas tuvo ningún efecto en el mago. Y muchos más. Respiró hondo y habló cuidadosamente con sus palabras. No quise refutarlo, profesor, pero después de llegar a Hogwarts, pasaba mi tiempo libre en la biblioteca, y en uno de los libros sobre transfiguración, aprendí algo. Una magia de transformación del cuerpo humano de alto nivel llamada Animagus. No es esta la transformación que los magos usan para cambiarse a sí mismos. Al escuchar que John hizo un contraejemplo, Slughorn no solo no mostró ningún disgusto en su rostro, sino que se veía más feliz. Estoy muy feliz por John. De hecho, dudaba en decirte esto antes de tomar una decisión, pero ahora parece que eres muy bueno. La magia de Animagus es incluso mejor que la de Ron y Neville. Dos niños que crecieron en familias de magos puede que no hayan oído hablar de eso, pero solo has aprendido sobre magia en menos de 2 semanas, y ya lo has aprendido.
Tu ejemplo no está mal. La técnica de transformación de alto nivel de Animagus es, de hecho, un intento de los magos antiguos de usar la magia para cambiarse a sí mismos, pero de hecho es el producto de un intento fallido. Falla. Los ojos de John se abrieron. Sí, fue un fracaso. Slughorn enfatizó nuevamente, ya que has leído el animago de ese libro de transfiguración, también debes saber que la mayor limitación de esta magia de transfiguración es. Pensó John, y reconoció lo que Slughorn estaba tratando de decir. No se puede transformar en ningún animal mágico con poderes mágicos. Sí. Los cambios provocados por Animagus a los magos son solo conversiones de especies, pero en esencia, ¿cuál es la raíz de los cambios de la magia en el mundo exterior? Cambios en el poder mágico. Pero no puede hacerlo, por lo que es solo una transfiguración fallida. En este punto, tal vez la existencia de los hombres lobo es mucho más exitosa que eso, pero también deberías poder imaginar, después de que los hombres lobos se transformaron, que perdieron. Si pierden su voluntad, no podrán movilizar su poder mágico para usar magia después de transformarse. La forma en que Slughorn mira a John ahora puede llamarse extremadamente satisfecho. Eso es muy bueno. Incluso con la existencia de Wolfspoisan, que puede hacer que los hombres lobos supriman su naturaleza animal durante la luna llena, todavía no pueden usar ninguna magia, y la voluntad y el poder mágico están separados. Aunque esto es mejor que Animagus un poco más exitoso, pero aún no es perfecto, y debido a esa imperfección, ni siquiera es tan efectivo como el Animagus. En este punto, John básicamente entendió lo que Slughorn quería decir. Miró el anillo en su mano, sus ojos aturdidos. Entonces, este anillo. La emoción en el rostro de Slughorn disminuyó y se puso extremadamente serio. Puede ayudarte a hacer que tu magia te cambie a ti mismo. No es un cambio superficial, solo un cambio en la forma, sino el cambio más esencial en el poder mágico. Entonces, el método de lanzar hechizos que es diferente al convencional significa que la magia no afecta al mundo exterior, sino a sí misma. John miró el anillo, la piedra preciosa azul en forma de diamante engastada en el centro, que brillaba intensamente a la luz del sol. Slughorn también miraba el anillo en la mano de John, sus ojos revelaban nostalgia. He vivido durante mucho tiempo, pero la mayor parte de mi energía en esta vida la he dedicado a las pociones y la comunicación, y la investigación sobre la naturaleza de la magia no ha estado involucrada. Este anillo y lo que acabo de decir son el legado de un amigo mío, Adrian Fox, quien pasó su vida buscando formas para que los magos cambiaran a sí mismos, y el resultado final fue este anillo. John lo pensó detenidamente durante un rato y se aseguró de no encontrar un mago relacionado con este nombre en la memoria del libro original. La única persona que tenía una pequeña impresión del apellido Fox era que el Fénix de Dumbledore parecía llamarse así. Pero el mundo mágico es tan grande que, por supuesto, debe haber magos más capaces que los que aparecían en el libro original. No es de extrañar que John nunca haya oído hablar de este nombre. A pesar de que Slughorn le había explicado lo suficiente, John todavía tenía muchas dudas sobre el anillo en sí. Pero de acuerdo con lo que dijo, profesor, ¿por qué siguió conmigo? El señor Zorro que mencionó lo creo. Incluso si él no puede usarlo después de su muerte, usted todavía puede usarlo. No es tan simple como crees, John. Slughorn miró hacia el cielo, con una pizca de remordimiento en su rostro por alguna razón. Nunca ha habido escasez de personas inteligentes desde la antigüedad. Por supuesto, mi viejo amigo no es el único que puede pensar en hacer una investigación mágica en esta dirección. Casi nadie ha tenido éxito. La única magia que parece haber tenido éxito, pero de hecho es extremadamente malvado, incluso más imperdonable que la maldición imperdonable. El anillo en tu mano es casi el resultado más perfecto de la historia, pero no todos pueden usarlo. La magia del mago quiere cambiar el mundo exterior, y necesita voluntad para comprenderlo. Cuanto más fuerte sea la voluntad, más grande y completo será el cambio.
Y para usar la magia para producir cambios esenciales en el mago mismo, la voluntad requerida es aún mayor. Es tan poderoso que es inconmensurable. Este anillo es solo un medio para lanzar hechizos similares a una varita mágica, y realmente depende del poder mágico y la voluntad del mago. Por supuesto, el medio es importante, pero como yo siempre he dicho que si no hay poder mágico y voluntad similar, la magia ni siquiera es posible de completar. Desde que recibí este anillo de Adrián, he estado pensando en ayudarlo a encontrar a alguien que esté calificado para usar su trabajo, pero han pasado casi 20 años y se han producido cambios trascendentales en el mundo mágico. Cambio, he visto a miles de magos con este anillo, pero nadie está calificado para ser su dueño. Se volvió para mirar a John. Ya estaba planeando rendirme. John, tengo cosas más importantes que hacer. Tu apariencia realmente me tomó por sorpresa. Después de que te fuiste ayer, aprendí algo sobre ti de Lily. Eres muy inteligente y tienes un talento excelente en magia, lo cual he sido verificado hoy. Solo has estado expuesto a la magia por menos de 2 semanas, y puedes saber tanto conocimiento, que es suficiente para demostrar tu trabajo duro, y lo más importante es que eres una persona que valora los sentimientos. En general, esa persona no se volverá tan mala, incluso si al final se convierte en un tipo malo. Preferiría que esta obra maestra que es suficiente para ser registrada en la historia de la magia se pudra por completo en mis manos. No quiero volver a cometer otro error. Después de confirmar estos, me decidí a darle la oportunidad de elegir. ¿Estás dispuesto a aprender de mí este método de lanzar hechizos que pueden cambiarte a ti mismo? Hay mucha información en la declaración de Slughorn. John podía escuchar que la magia de la que estaba hablando era aún más imperdonable que la maldición imperdonable, que esencialmente cambió al mago mismo. A lo largo de todo el libro original, solo el Horrocrux que Voldemort usó para su propia inmortalidad fue efectivo. Tal potencia. Y la existencia del Horrocrux le fue revelada a Voldemort por el anciano frente a él. Este incidente hizo que se arrepintiera todo el tiempo, por lo que estaba el cometer otro error en la oración de ahora. Para ser honesto, con las reservas actuales de conocimientos mágicos y el nivel de hechizos de John, todavía no puede entender el efecto de aplicar los cambios producidos por la magia al mago por el momento. Pero lo que puede entender es que tal oportunidad es rara, muy rara, y ahora ya tiene una fuerte crisis en su corazón por su falta de fuerza. Probablemente pueda adivinar que la razón por la que tiene tal condición probablemente se deba al viaje en el tiempo. De lo contrario, no puede explicar por qué otros no pueden hacerlo, pero él puede ser especial. Para John, que estaba decidido a fortalecerse, las palabras de Slughorn hoy fueron tan oportunas como enviar carbón a la nieve, por lo que no tenía ningún motivo para negarse. John miró a Slughorn a los ojos. Sus ojos eran serios y su tono era firme. Quiero aprender, profesor. Slughorn se rió cuando escuchó su respuesta, y sin importar cuántas veces mirara su cara regordeta, haría que la gente sintiera ganas de ver reír a una morsa. En comparación con el de profesor, en realidad prefiero el título de profesor. Maestro, ¿cómo deberíamos estudiar a continuación? John no podía esperar para preguntar después de establecer una relación maestro-alumno más cercana que los maestros y alumnos de la escuela. Solo entonces Slughorn pudo ver algo en el rostro de John digno de un niño de 11 años. No te preocupes, no digamos que aún no has aprendido un solo hechizo. Antes de que pueda enseñarte, todavía necesito enseñarte algo para prepararte para el comienzo del aprendizaje. La confusión apareció en el rostro de John. ¿Qué necesito aprender primero? Dijo suavemente. Oclumancia. Después de que él y Slughorn acordaron ir a su oficina para comenzar a estudiar todas las noches después de la cena. Y justo cuando regresaba al carruaje, vio a Filch reclutando estudiantes con una expresión sombría en el pasillo. En ese momento, se encontró con Neville y los demás que salían de la sala común, y no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué Filch está tan enojado? Neville y los 4 también negaron con la cabeza sin comprender.
No entendieron lo que había sucedido hasta que preguntaron a los estudiantes de último año de los alrededores por un tiempo. Resultó que Filch había descubierto que alguien había irrumpido en una habitación sin letrero sin el permiso de ningún profesor. Debes saber que ahora es un periodo especial. La voz chillona de Filch resonó en el corredor, y miró ferozmente a cada estudiante presente. La persona que hizo esto será mejor que venga a mí y se rinda de inmediato. Tal vez pueda perdonarlo y castigarlo de acuerdo con las reglas normales de la escuela. Pero si nadie lo admite y al final me atrapan, dejaré que se arrepienta. No viene a mí para admitir su error en este momento. Los estudiantes se miraron unos a otros, y parecía que nadie quería admitir sus errores. La amenaza de Filch se parecía más a la severidad, y no tenían ni idea de seguirla. Al final, cuando llegó la hora del almuerzo, solo pudo dejarlo pasar. Durante el almuerzo, John miró a Ron con desconfianza. «¿Tú no hiciste esto?» Ron inmediatamente negó con la cabeza como un sonajero. «¿Cómo es posible? No he abierto la puerta indiscriminadamente desde que me multaron la última vez. Si no me crees, pregúntale a Neville. Ha estado con nosotros toda la mañana. Si está cerca, definitivamente nos detendrá». Neville asintió. «Todos nos quedamos en la sala común esta mañana, pero tú, ¿qué hiciste esta mañana?» John no lo ocultó demasiado. De ahora en adelante, irá a la oficina de Slughorn todas las noches, y Neville, quien comparte el dormitorio con él, lo sabrá tarde o temprano. El profesor Slughorn quería enseñarme algo a solas y me pidió que fuera a su oficina todas las noches durante unos días. Al escuchar sus palabras, tanto Ron como Justin tenían expresiones de simpatía en sus rostros. «Entonces tendrás mucho menos tiempo libre en el futuro». Lavender rodó los ojos hacia ambos. «¿Crees que todo el mundo es como tú?» Neville palmeó felizmente a John en el hombro. «Esto es algo bueno para ti. El profesor Slughorn es muy respetado en el mundo mágico tanto antes como ahora. Es la única persona en este carruaje que no es buscada por el Ministerio de Magia. Tú y él definitivamente algo que aprender». John estaba un poco curioso acerca de esto. ¿Por qué el profesor Slughorn es el único que no es querido? Antes de que Neville pudiera hablar, Ron se apresuró a bajar la voz. Porque antes fue el director de la casa Slytherin, y ocupó este puesto durante más tiempo del que Dumbledore fue el director de Hogwarts. Ahora, casi todos los funcionarios de sangre pura en el Ministerio de Magia son sus alumnos. Y él los cuidó. Cuando estaba en la escuela hay chismes de que incluso ese hombre es el antiguo alumno favorito del profesor Slughorn, por lo que si el profesor no viene a nosotros y se va a otro lado, definitivamente obtendrá mayor poder y fama. Ahora que es nuestro profesor, el Ministerio de Magia no se ha pronunciado sobre este asunto, como si no lo supieran en absoluto. Escuché de adultos que esto debería ser lo que el hombre hizo a propósito. John pensó en las palabras de Ron. Por supuesto, no pensó que Voldemort tratara a Slughorn de esta manera porque estaba pensando en viejos sentimientos. Para un hombre que es más adecuado para el título de Señor Oscuro que el de Señor Oscuro, los sentimientos y demás son tan basura como los llamados ideales. Lo único que realmente le importa es el poder y la dictadura. John sintió que la razón principal por la que Slughorn podía estar del lado de Dumbledore, pero Voldemort no lo presionó demasiado, era porque tenía el secreto de la inmortalidad de Voldemort. Slughorn le ha dicho a Dumbledore este secreto. John no lo sabe, y Voldemort ciertamente tampoco lo sabe. Le está diciendo a su exdecano que ha dejado espacio y espera que la morsa gorda sea la mejor. Bueno e inteligente, algunas cosas se pueden hacer, pero otras no se pueden decir. Por supuesto, la premisa de estas conjeturas es que la disposición de los Horrocruxes de Voldemort sigue siendo la misma que la del libro original sin ningún cambio. La situación en todo el mundo mágico es un desastre ahora, quién sabe qué pasó con esos Horrocruxes. No pensó demasiado en estas cosas que John no podía tocar por el momento. Todo lo que puede hacer ahora es fortalecer su fuerza de autoprotección con los pies en la tierra.
Aparte de hacer temblar de miedo a los estudiantes en el carruaje ese día, no hubo seguimiento de este ataque. Parece que, como realmente dijo Dumbledore, el Oure que lanzó el ataque a Hogwarts solo descubrió accidentalmente el paradero del carruaje durante una patrulla. Resolvió el problema. Excepto por la atmósfera tensa en el carruaje una semana después del ataque, la atmósfera tensa se disipó gradualmente a medida que pasaba el tiempo y la escuela volvió a la vida docente normal. Y en la clase de encanto en la tercera semana de clases, John finalmente aprendió el primer hechizo de su vida, el hechizo de levitación. Este es también el primer hechizo con el que casi todos los magos entran en contacto después de aprender magia. Su lanzamiento no es difícil, y su efecto es solo hacer volar los objetos ligeros y aligerar los objetos pesados. Es un hechizo sencillo pero muy práctico. Deletrear. Tal como dijo Slughorn, el talento mágico de John es realmente muy bueno. En la clase de encantamientos, fue el primer estudiante entre los 5 estudiantes de primer año que utilizó con éxito el hechizo de levitación. Neville, que tenía experiencia en lanzar hechizos, tampoco logró levitar las plumas sobre el escritorio. Por esta razón, Flitwick, cuya herida en la pierna se había curado por completo, se saltó con entusiasmo la tarea de John para la clase de encantamientos. Y el mismo día, también comenzó el día en que Slughorn comenzó oficialmente a enseñarle a John. El aprendizaje de oclumancia no tiene nada que ver con lo que te voy a enseñar luego. Había una palangana de piedra en el escritorio de Slughorn. La palangana de piedra parecía muy vieja y podría llamarse una antigüedad. La función más importante de aprender esta magia es proteger lo que te enseñaré más adelante, así como la existencia de este anillo. Hay muchos métodos en el mundo mágico que pueden restaurar la memoria de las personas, las pociones, los hechizos e incluso a alguien de forma natural. Capaz de leer la mente, la oclumancia es sin duda la mejor protección contra estos métodos. John naturalmente conocía el efecto de la oclumancia. Incluso si Slughorn no tomaba la iniciativa de enseñarle ahora, encontraría otras formas de aprender esta magia en el futuro. Los recuerdos de su vida anterior en su mente son muy importantes. Si no están protegidos, equivale a abrir desnudamente los recuerdos de su mente a otros en este peligroso mundo mágico. Pero la preocupación de John ahora era lo que Slughorn le enseñaría. La esencia de la oclumancia es en realidad la unión de la voluntad y el poder mágico para construir un muro en la mente de uno. Este muro puede bloquear la entrada y la intromisión de la magia, y las personas competentes pueden incluso construir recuerdos falsos fuera del muro. Con el fin de confundir a los ladrones de recuerdos, no hay forma de saber si los recuerdos que ven son reales o falsos. Mientras le explicaba a John, Slughorn no se olvidó de sacar un trozo de piña confitada de la caja de cartón a su lado y llevárselo a la boca. El aprendizaje de oclumancia siempre se ha basado en 2 métodos. Uno es irrumpir directa y contundentemente en el cerebro del alumno para que siga recordando la sensación de ser asaltado. Su cuerpo resistirá de forma subconsciente, la voluntad movilizará activamente el poder mágico. Esta es la forma más primitiva de aprender oclumancia. Pero no me gusta esto, es demasiado rudo, y se asoma a los recuerdos de otras personas con demasiada frecuencia, para los magos no es bueno decirlo. Cuando dijo esto, fijó sus ojos en el cuenco de piedra sobre el escritorio. Así que usaré el segundo método, que es menos brutal y mucho más diestro en comparación. Tomé prestada esta palangana de Dumbledore. Cuando me mudé, olvidé dónde la dejé. ¡Qué estupidez! En realidad recuerdo dónde escondí en esa olla mía, pero no puedo obtenerlo si no puedo encontrarlo memoria, si no puedo obtener la memoria, no puedo encontrar la palangana. Slughorn se encogió de hombros burlonamente. Ya no puedo encontrar esa olla. Afortunadamente, la olla de Dumbledore fue sacada de ese castillo por él, de lo contrario no sé cómo empezar a enseñarte. Pensieve, una especie de olla que se usa para almacenar pensamientos y recuerdos mágicos. Mirando el cuenco de piedra vacío en el interior, John no pudo evitar preguntar con sospecha. Entonces, ¿cómo empezamos?
profesor. Slughorn limpió el glaseado de los bocadillos en sus manos mientras sostenía su varita. Ahora tienes que recordar en tu mente, cualquier recuerdo está bien, extraeré el recuerdo en el que estás pensando. John tomó un grupo de respiraciones profundas y comenzó a buscar una escena que lo impresionara profundamente en su mente. ¿Listo?, preguntó Slughorn. Está bien, maestro. Apuntó la punta de la varita a la posición de la sien de John, y luego, como si un hilo estuviera conectado a la punta de la varita, Slughorn giró la varita, sacando un hilo plateado brillante de la cabeza de John. El sentimiento actual de John es muy extraño. Puede sentir claramente que hay una fuerza tirando de su memoria. Este tipo de experiencia no es buena, y su cuerpo se resiste instintivamente a este comportamiento. Aunque no había movimiento en su cuerpo, la sensación de resistencia en su mente era muy fuerte, como si algún ladrón le hubiera arrebatado algo de la mano frente a él, y su primera reacción fue perseguir sus propias cosas. Retorno. Al mismo tiempo que John tuvo este pensamiento, el hilo plateado que ya había sido arrancado de su mente de repente pareció echar raíces, y el movimiento de ser arrancado se volvió difícil y lento. Pero al final, la varita mágica aún sacó el hilo plateado por completo. Slughorn almacenó la memoria extraída de la mente de John en el pensadero. Sonrió y miró a John, que estaba un poco distraído en este momento, como si estuviera recordando el sentimiento de hace un momento. Es porque no te gusta este sentimiento y tu cuerpo es muy resistente. John asintió y dijo con el ceño fruncido. Mi cuerpo tiene un deseo incontrolable de interrumpir el proceso y, parece que ha actuado. No es como. Slughorn dijo con admiración, el instinto de autodefensa de tu cuerpo es muy fuerte, y realmente hiciste una resistencia espontánea, y esta resistencia también produjo cierto efecto. Este es un muy buen comienzo, John. Cuando se creó Oclumancia por primera vez, alguien registró la sensación de estar constantemente obligado a leer la memoria, fortaleció este instinto físico y finalmente evolucionó a la magia. Y algunas personas no son naturalmente sensibles al acto de leyendo la memoria, a esas personas les resultará extremadamente difícil aprender Oclumancia, y tú obviamente perteneces a la categoría opuesta. Slughorn estaba encantado. Esto es algo muy bueno y muestra que nuestro progreso futuro debería ser fluido. Dijo, mirando el recuerdo de niebla plateada brillante en el pensadero, y le preguntó a John, ¿este recuerdo está disponible para que otros lo vean? Por supuesto, John no tenía motivos para negarse. Él y Slughorn entraron juntos en la memoria extraída de su mente. Las olas bajo el cielo nocturno son tan pacíficas como un bebé dormido en los brazos de su madre. A ambos lados de la larga mesa llena de manjares y manjares, tanto los estudiantes como los maestros se pusieron de pie, y el anciano de cabello y barba grises tomó la iniciativa de cantar la melodía de apertura del himno escolar, seguido de un melodioso coro. John se paró en la playa, mirándose en silencio a sí mismo hace 3 semanas siendo infectado por la atmósfera en la mesa de la cena, y se unió al coro. Slughorn, que estaba parado a su lado, de repente se sentó en la playa, mirando a todos los profesores y estudiantes en este pequeño Hogwarts con una cara pacífica. ¿Qué es lo que más recuerdas de esta noche? Al escuchar su pregunta, John también se agachó. Agarró un puñado de grava en el suelo, y las cosas en la memoria se deslizaron de sus dedos, pero sus ojos seguían mirando aquellos alegres y llenos de alegría. Alumnos y profesores que cantaban canciones de dolor. Este puede ser el día más memorable de mi vida, maestro. Slughorn puso su mano izquierda sobre el dorso de su mano derecha, puso su brazo sobre su rodilla. Soy como tú, John, nunca olvidaré la noche en que Dumbledore me trajo por primera vez a este Hogwarts antes de que prometiera ser profesor aquí, ese viejo astuto. Si me pides que vaya, no necesitas dale una respuesta exacta, solo síguelo para echar un vistazo y asistir a la cena de bienvenida de ese año. Ese día fue igual a la noche que experimentaste. En la desesperación, había una última esperanza que la gente ni siquiera podía soportar mirar.
Fui arrastrado por él para sentarme a la mesa, y un estudiante a mi lado me preguntó alegremente. ¿Es un profesor nuevo? Dijo que hay muy pocos maestros en nuestra escuela. Estoy muy agradecido de que todavía estoy dispuesto a enseñarles. En ese momento, en realidad pensé en mi corazón que tal vez Dumbledore lo arregló deliberadamente para mí. Oh, pero la nariz no puede evitar que me duela. Cuando terminó la cena, Dumbledore me tomó del brazo y se puso de pie sin previo aviso, anunciando a decenas de niños que yo era el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras e historia de la magia. Debo regañarlo en voz alta en el acto, barrer su rostro, y luego me doy la vuelta y me voy. Pero al final, todo lo que puedo decir es hola, niños, soy su profesor Slughorn. Su voz era muy suave, pero llena de sentimientos extremadamente pesados. Después de que terminó esa oración, pensé que me arrepentiría, pero de hecho, lo que pensé en ese momento fue que sería bueno aceptar quedarme como profesor. Después de Halloween, la temperatura en el Reino Unido ha bajado significativamente. Hogwarts ha preparado ropa de invierno para los estudiantes. Aunque los carruajes han estado en el exilio, las provisiones vivas no escasean. La chimenea en la sala común también ardía cálidamente, y los 5 de John estaban escribiendo su tarea para la clase de encantamientos adentro. Para ser exactos, eran Neville y los 4 quienes estaban escribiendo, y John estaba ayudando a guiarlo solo. Sosteniendo la pluma, Ron no pudo elegir una palabra durante mucho tiempo. Al ver que todavía había 5 o 6 pulgadas de espacio en blanco debajo del pergamino de la solicitud, no pudo evitar suplicarle a John. Dame la tarea que escribiste como referencia, John, solo echaré un vistazo, no copiaré el original, solo buscaré ideas. En este sentido, John simplemente se negó con firmeza. No lo pienses, no olvides lo que el profesor Flitwick nos dijo a ti y a mí en privado la última vez. Solo estabas tomando prestado del último artículo, pero el profesor lo descubrió. Si te atrapan de nuevo, tú y yo ambos la tarea que se copió debe escribirse 10 veces. Vamos a escribirlo tú mismo, Ron, incluso si John puede copiar tu tarea ahora. Puedes pedirle que tome el examen por ti cuando tomes el examen de encantamientos. Neville también dijo con seriedad. Predicando, lo escribiré yo mismo. Ron suspiró. No es que no pueda escribir en absoluto, no hay idiotas en la familia Weasley, es solo que no puede quedarse quieto y no puede concentrarse en escribir documentos en absoluto. A medida que los estudiantes de primer año se llevaban más tiempo, su relación era mucho más estrecha que cuando comenzaron la escuela. Después de todo, ninguno de los 5 tenía mala personalidad. Aunque John no hablaba mucho al principio, porque siempre podía brindar ayuda confiable a los demás, ya fuera en el estudio o en encuentros ordinarios, estaba débilmente en el centro de este pequeño círculo, incluso Neville cuando se encontraba con algo que no estaba seguro de qué prestar atención, siempre se le pide que ayude a tomar una decisión. Halloween también es un festival que se celebra especialmente en el Reino Unido, pero por algunas razones de seguridad, el carruaje para la cena de Halloween esta vez no se detuvo en un lugar fijo, sino que se hicieron decoraciones festivas en el restaurante del carruaje y todos comieron. Juntos tuvimos una gran comida. Una vez que ha pasado Halloween, significa que la Navidad, la fiesta más importante para todos los occidentales, está a solo 1 mes y medio de distancia. El ambiente en Hogwarts es cada vez más relajado. Tanto los niños mayores como los más pequeños están ansiosos por saber a dónde los llevará Hagrid para la cena de Navidad esta Navidad. Los estudiantes o profesores rara vez mencionaron el ataque de septiembre, y era obvio que la mayoría de las personas en el carruaje lo habían olvidado gradualmente, y solo un puñado de personas aún lo recordaba. John siguió el estudio de oclumancia de Slughorn y avanzaba constantemente. Su talento es muy alto, ya sea aprendiendo los hechizos básicos y la transfiguración en clase, o la magia de alto nivel de oclumancia, el progreso no es lento. Incluso Slughorn infirió según el cronograma que antes de que terminara Navidad y antes de que pasara este año.
Oficialmente podría comenzar a enseñarle las habilidades de lanzamiento de hechizos de ese anillo. Mientras John y los demás les enseñaban su tarea, Filch, que estaba tan avergonzado por todos, llegó al salón en algún momento. Fue directo a la mesa cuadrada donde estaban sentados los 5 de John, y colocó una gran caja de papel craft frente a Ron. Aquí hay algunas cosas de tu casa. La profesora McGonagall me pidió que te las enviara. Recuerda lo que no está permitido en las reglas de la escuela. Si hay algo en esta caja, entrégamelo de inmediato. De lo contrario, te haré verse bien. Después de decir esta amenaza, se fue con una cara apestosa. Cuando se fue, giraba la cabeza para mirar la caja frente a Ron de vez en cuando, como si quisiera verlo abrir y asegurarse de que no hubiera artículos prohibidos dentro. Después de que Filch abandonó por completo el salón, Ron hizo una mueca en la puerta. De lo contrario, haré que te veas bien. Imitó exageradamente la expresión de Filch hace un momento. Él es molesto, ¿no es así? Justin asintió con la cabeza. Fue castigado hace unos días por tropezar accidentalmente en el pasillo y derramar tinta por todo el piso. Aunque es estricto y vicioso, siempre ha seguido las reglas. Neville lo consoló. Lavender miró la caja de cartón frente a Ron con cierta expectativa. Ábrelo rápidamente y mira lo que tu familia te envió. Seguramente es solo algo de comida que mi madre preparó y una carta que me dice que estudie mucho en la escuela, que no juegue con George Fred y que use a Percy como modelo a seguir. Ron murmuró mientras abría la caja y efectivamente había un paquete grande de chocolates caseros, un paquete de dulces marrones y una carta encima del dulce. Sacó la carta y luego abrió los dulces directamente para distribuirlos a John y los demás. Vamos, pruébalos todos. Las habilidades culinarias de mi madre siempre han sido bastante buenas, aunque nunca tuvo la oportunidad de cocinar comidas lujosas. Estas cosas son muy ordinarias, pero Justin y Lavender tienen evidentes expresiones de envidia en sus rostros. Incluso las cosas más simples fueron hechas para él por la propia madre de Ron. Uno de sus padres huyó a Islandia para evitar ser perseguido por el Ministerio de Magia, y a los padres del otro incluso se les borró el recuerdo de tener un hijo como él. Este es un asunto trivial para Ron, pero se ha convertido en un lujo para ellos. John, de mente delicada, notó los cambios emocionales entre los dos, por lo que tomó la iniciativa de tomar el chocolate y el azúcar moreno. Todo se ve bien, debe saber muy bien. Neville también cambió tácitamente el tema a otro lugar. He estado en la casa de Ron antes. Es muy fácil llevarse bien con la señora Weasley y el señor Weasley. Es fácil llevarse bien con todos frente a otros niños. Solo pregúntale a George y Fred. Sus madres les han enseñado innumerables veces. Ron dijo mientras leía la carta, efectivamente, como supuse, mamá dijo nuevamente que Percy y yo deberíamos estudiar mucho. Cuando John estaba repartiendo azúcar, de repente se dio cuenta de que había una gruesa capa de periódico en el fondo de la caja de cartón que la señora Weasley le envió a Ron. Las personas de la portada del periódico podían moverse como las del vídeo, un joven que conocía muy bien, con una insignia única clavada en el pecho, le sonreía amablemente. John entrecerró los ojos levemente, extendió la mano y sacó el periódico de la caja de cartón, y justo encima de la foto estaba el titular de las noticias de primera plana. Profesor de encantamientos en Hogwarts, agente especial del Ministerio de Magia, destacado joven mago a fines del siglo, Barty Crouch recibió la medalla de segunda clase de la Orden de Merlín. Ron también notó el periódico que John recogió. Oh, sí, en la carta, mi madre también dijo que mi padre metió algunos periódicos de los últimos meses en ella, y esperaba que pudiera aprender más sobre los eventos actuales en el mundo mágico. Pero si me preguntas, es imposible de entender leyendo el diario El Profeta para cualquier noticia real. Todos saben que después de que desaparecieron 3 reporteros consecutivos que se atrevieron a desenterrar grandes noticias, ese periódico ahora está arrodillado y lamiendo al gobierno mágico en todas direcciones,
sin siquiera atreverse a decir el verdad. John escuchó sus palabras y su atención aún estaba en las noticias de primera plana sobre el premio de Barty Jr. De hecho, como dijo Ron, todo el artículo estaba admirando a Barty Crouch Jr., pero fue vago sobre qué mérito había recibido esa insignia de segundo nivel. Neville también inclinó la cabeza para ver las noticias con John, y comentó desde un lado. Escuché de mi padre hace mucho tiempo que la insignia de los caballeros de Merlín perdió por completo su antigua gloria después de que ese hombre se convirtió en presidente. Le dio insignias a casi todos sus subordinados más leales. Esto se llama Barty Crouch. El hombre debería tener una placa de tercera clase antes, y ahora tiene una placa de segunda clase, pero es ridículo que en realidad sea el hecho más famoso por ejecutar a su propio padre. John apartó la mirada del periódico con una mirada de sorpresa. ¿Ejecutar a tu propio padre? Neville se encogió de hombros. Sí, el padre de Barty Crouch también se llama Barty Crouch. La familia Crouch es una familia de sangre pura con una larga historia, pero su padre es de hecho un acérrimo antisangre pura. Y resiste el gobierno de ese hombre sobre el mundo mágico. En ese momento, todavía era el director del Departamento de Leyes Mágicas del Ministerio de Magia, y todos los Arouras en el mundo mágico eran miembros de su departamento subordinado. Después de que ese hombre capturó con éxito el Ministerio de Magia, Old Crow Strange fue arrestado. Y no se arrastró ni se rindió como otros funcionarios del ministerio, a pesar de que su único hijo ocupaba altos cargos entre los mortífagos. Escuché que el hombre en ese momento solo quería mantenerlo en prisión por el resto de su vida, pero el hijo del viejo Crouch, el ahora galardonado Barty Crouch, se ofreció a ejecutar a su padre. Al final, el hombre estuvo de acuerdo, y el verdugo fue su propio hijo. Lavender y Justin, quienes estaban escuchando su historia, todos abrieron la boca, y Ron también miró con disgusto la sonrisa hipócrita del joven en el periódico. Mis padres siempre me han dicho que este tipo no es humano. Matar a mi propio padre con mis propias manos es terrible, dijo Lavender con el rostro pálido. Debido a la impresión en el libro original, John no está demasiado sorprendido por las acciones de Little Barty en este mundo. Después de todo, en el libro original, también mató a su padre, pero ahora el tiempo se ha vuelto más temprano y la naturaleza es más seria. Es simplemente malo. John dejó el periódico. El señor Weasley le envió a Ron muchos periódicos viejos y estaba muy interesado en estas cosas que podrían proporcionar información sobre el mundo mágico actual. Pasé varias páginas seguidas. Excepto por alguna información sobre los cambios de algunos funcionarios en el Ministerio de Magia y algunas noticias de encaje, todos eran artículos que elogiaban los méritos de Voldemort. Como dijo Neville antes, Mr. Great obviamente se ha convertido en el nombre oficial para él en el mundo mágico, pero al mirar a John, sintió un escalofrío en el corazón y sus brazos estaban cubiertos de piel de gallina. Finalmente, vio una noticia sobre el Hogwarts dirigido por Dumbledore en un periódico fechado el 9 de septiembre. Informó que durante una patrulla de rutina, Oure descubrió accidentalmente al mago oscuro número 1 en el mundo mágico, el criminal más buscado Albus Dumbledore, y el paradero de su organización terrorista. Los Arouras en la escena comenzaron a atacar sin esperar los refuerzos de ministerio, pero la operación fracasó y se perdió el paradero de los delincuentes. Por esta razón, el gran caballero que rara vez intervino en la operación interna del Ministerio de Magia expresó claramente su descontento con el director del comando de Arouras, Lucius Malfoy, y Lucius envió directamente a Dumbledore. Los pocos Arouras que habían escapado fueron enviados a Azkaban para ser asesinados. Negligencia en el cumplimiento del deber. Esta noticia no estaba en la primera plana del día, sino en un rincón, y no había ninguna foto. Parecía que el diario El Profeta no le daba mucha importancia a este asunto. John sintió que algo andaba mal. Pero no podía decir de dónde venía este mal sentimiento, solo sentía que Voldemort no parecía tomarse muy en serio a Dumbledore y el Hogwarts en el que estaba. De lo contrario, con su carácter, expresaría simplemente su descontento con Lucius.
Pero John ahora sabe muy poco sobre Voldemort en este tiempo y espacio. Él sabe que si Voldemort permanece sin cambios con respecto al libro original, es imposible forzar a Dumbledore y Hogwarts hasta tal punto. Por lo tanto, no siempre usó la impresión inherente en su mente para tratar de descubrir la psicología de este gran caballero. John negó con la cabeza, y justo cuando estaba a punto de volver a poner el periódico en su mano, el titular de otro artículo de noticias en la parte posterior del periódico llamó su atención nuevamente. Primer aniversario de Nick Flamel, todavía falta la piedra filosofal. Frunció el ceño y leyó el informe cuidadosamente, y finalmente miró a Neville, que había mostrado signos de sabelotodo. Nick Flamel se está muriendo de viejo. Neville también miró las noticias, asintió y dijo: sí, el alquimista que vivió durante siglos finalmente murió de vejez con su esposa. Fue al Ministerio de Magia para denunciar a la policía 3 meses antes de su muerte, diciendo que su piedra filosofal había sido robada en Inglaterra. Es un francés mago, pero también vive en Devon de vez en cuando, y fue entonces cuando se perdió la piedra filosofal. Se dice que cuando fue a denunciar el crimen, el hombre tuvo una reunión privada especial con él. No sé exactamente lo que dijo, pero después de eso, los Arouras del Ministerio de Magia hicieron todo lo posible para ayudarlo. Rastrear el paradero de la piedra filosofal, pero no había nadie. ¿Qué pista? Hasta que el propio Nick Flamel se quedó sin parte del último elixir restante, y él y su esposa finalmente murieron en Devon también. Ron interrumpió su conversación. George y Fred hablaron de esto en casa el año pasado. Ambos sospechaban que personas del Ministerio de Magia robaron la piedra de Nick Flamel. Estas personas originalmente eran un grupo de ladrones. Quería volver, pero al final también lo viste. Después de escucharlos a los dos, John volvió a mirar las noticias en el periódico pensativamente.